Buenas tardes, mi nombre es Didier Ballesteros y quiero realizar mi aporte a la sentencia del caso, el cual fue indicado por el profesor. Para este caso tenemos que tener en cuenta los factores, que una parte es la persona contratante, que es de apellido Sánchez, Luis Sánchez, el cual mediante un contrato verbal con el señor Wilson Tangarife y John Jairo Aguirre, eh, decidieron que necesitaban una persona para desempeñar unas actividades específicas. En este momento, eh, el empleado inicia su labor sin ningún problema, pero el empleador ni el empleado se habían percatado o habían tenido en cuenta que por ley es necesario, es obligatorio eh, estar, estar afiliado a las diferentes sistemas de seguridad social y de pensiones y los demás casos. Desafortunadamente, el empleado sufre un accidente del cual eh, pierde su pierna, tienen que amputarle su pierna, y como no estaba registrado o no estaba cotizando o el empleador no lo tenía ingresado en ninguna plataforma de riesgos, pues en el momento de la tragedia el empleado lo llevaron a la clínica. En la clínica le hicieron todo el proceso, la amputación, pues realizar los procesos médicos pertinentes para que él no se muriera, por decirlo así. Dentro de este tiempo que duró el señor en la clínica, se generó una factura de 18 millones de pesos. El empleado manifiesta, genera y crea una tutela en la cual indica y solicita que su empleador debe ser responsable del pago de esta factura al hospital o a la clínica. Y adicional, solicita que sean costeados tanto sus procesos de recuperación como el tiempo que va a durar sin estar laborando, como el... En cuanto a seguridad y salud en el trabajo analizados en la presente sentencia, pues bueno, parten inicialmente como tal de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social a los trabajadores. En el presente caso al trabajador no se le generó la afiliación pues al Sistema General de Seguridad Social, por lo cual posteriormente el trabajador presenta un accidente de trabajo donde se le realiza la amputación metatarsiana de su pie izquierdo, donde pues se incurren en unos gastos asistenciales como tal aproximadamente por unos 18 millones de pesos, pues de acuerdo a la ley 100, cuando se inicia la relación laboral entre trabajador y empleador, pues se debe garantizar la afiliación a este sistema de acuerdo a la ley 100. El decreto 1295 ya nos habla que pues de acuerdo a la no afiliación al sistema de seguridad social a los trabajadores, el empleador está en la obligación de garantizar la cobertura por los gastos asistenciales que se puedan presentar. En este caso, pues los gastos como tal por asistenciales y posteriores a la presentación del accidente de trabajo, como la rehabilitación, gastos como tal de las terapias que tiene que realizar el trabajador a causa del accidente sufrido. Ya posteriormente, otra de las obligaciones que tiene el empleador cuando se generan estos casos es que debe gestionar como tal la calificación de la pérdida de capacidad laboral del trabajador que se accidentó. Esto con el fin de determinar si el trabajador pueda continuar trabajando o no. Digamos que eso nos lo dice el decreto, la ley 776 del 2002, donde se debe determinar la pérdida de capacidad laboral, donde el trabajador pueda ser reubicado temporal o parcialmente de acuerdo pues a sus condiciones físicas y pues habilidades que presente el trabajador para desarrollar la nueva actividad.
En caso de que no, pues claramente el trabajador deberá ser pensionado y pues indemnizado, pues de acuerdo pues a lo que nos dice la norma, la ley 100. Una de las obligaciones que aquí presentadas pues por como tal por el Ministerio de la Protección Social es pues generar las multas de acuerdo a la norma, pues por haber incumplido como tal con las garantías del trabajador, de acuerdo a la ley 100, y pues asimismo verificar las condiciones en las instalaciones donde se realizan actualmente pues trabajos donde los empleados puedan presentar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Digamos que estos son como tal los deberes identificados principalmente y más básicos en cuanto al caso presentado. Y eso es todo, todo se justifica como tal en el marco de la ley 100, el decreto 1295 y la ley 776, entre otras, que pues ya se relacionan como tal frente al caso. ¿Listo? Gracias. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí, que fue el que conoció y admitió la tutela del señor Jorge Luis Sánchez mediante sentencia del 11 de febrero del 2015, negó el amparo de los derechos fundamentales solicitado por el señor Jorge Luis, bajo el argumento de que la acción de tutela se torna improcedente para resolver la pretensión económica del actor, pues aquel busca el pago de la deuda que tiene con el Hospital San Vicente Fundación y el reconocimiento de una indemnización. El fallo de primera no fue impugnado, sin embargo, en la revisión de la Corte Constitucional se identifica el siguiente problema jurídico y le corresponde a la Sala establecer si los accionados vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social y a la salud del demandante, con la omisión de afiliarlo al Sistema General de Riesgos Profesionales, y por lo tanto les corresponde asumir el pago de los gastos médicos que se generaron por la atención médica proporcionada cuando se produjo el accidente de trabajo que ocasionó la amputación de su pie izquierdo. El desarrollo normativo y jurisprudencial de la obligación del empleador de afiliar al trabajador al régimen de seguridad social en riesgos profesionales o en su defecto asumir la cobertura de los riesgos generados por accidente de trabajo. Desde este punto de vista, la protección del trabajador en armonía con los artículos 1 y 48 superiores, el Estado se encuentra obligado a rodear de garantías laborales a los trabajadores que brinden la protección necesaria frente a los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte que puedan afectar el bienestar general de los trabajadores y de sus familias por las siguientes contingencias: accidente de trabajo o enfermedad profesional. Para tal efecto se creó el Sistema General de Seguridad Social, que fue definido en el preámbulo de la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social integral y se dictan otras disposiciones. La vulneración de los derechos fundamentales del demandante se determina cuando los presupuestos que obligan al empleador a asumir la cobertura de los gastos médicos generados por el accidente que sufrió el señor Jorge Luis el 18 de diciembre del 2014. Por tanto, el empleador está obligado a asumir el pago de las terapias físicas que requiere para el manejo de la limitación física adquirida como consecuencia del accidente de trabajo y el costo de los servicios que prestó el Hospital San Vicente de Fundación durante el procedimiento de la amputación del pie izquierdo. A partir de la relación laboral que existió entre el señor Sánchez y Wilson Tangarife y John Jairo Aguirre, se declaró que correspondía a estos últimos como empleadores efectuar la afiliación al sistema de riesgos profesionales ARL. Inmediatamente se realizó la vinculación del trabajador. De haberse cumplido esta circunstancia, cuando el señor sufrió su accidente, la respectiva ARL hubiera garantizado la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas que generaron esta contingencia. No obstante, se observó que el asunto no fue el escenario, por lo que las pruebas analizadas dentro de esto, los señores Tangarife y Vélez no efectuaron la afiliación del sistema de riesgos profesionales
y por ende es a ellos a quienes corresponde la cobertura de las prestaciones asistenciales derivadas del accidente de trabajo. Es decir, que ellos deben asumir los costos de las terapias físicas que requiere el accionante y los demás servicios de salud que prescriba el médico tratante para el manejo de la limitación física que presenta. Asimismo, deben cubrir la obligación de la atención médica proporcionada al actor en el Hospital San Vicente de Fundación, que fue garantizada por el paciente y su señora madre a través de un pagaré que suscribieron el 13 de enero del 2015. Todo esto último la Corte Constitucional lo resuelve en la sentencia y revoca así la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí el 11 de febrero del 2015, donde no se concedió el amparo a los derechos fundamentales a la seguridad social y a la salud y al mínimo vital. T518 es muy importante para la seguridad y salud en el trabajo, ya que en ella se evidencia que el empleador incumplió con la obligación de afiliar al trabajador al sistema de riesgos profesionales y éste sufrió un accidente de trabajo. Por lo consiguiente, deberá asumir la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas frente a la contingencia laboral respectiva. En todo caso, deberá garantizar la reubicación laboral del trabajador atendiendo a las condiciones de su estado de salud y siempre que no haya perdido su capacidad laboral en forma definitiva. Asimismo, por la omisión de la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales, el Ministerio de Trabajo podrá imponer sanciones administrativas consistentes en sanciones económicas y de la misma manera deberá verificar el cumplimiento de las normas en salud ocupacional por parte del empleador para mitigar el riesgo de accidente de trabajo o una posible enfermedad profesional que pueda llegar a sufrir otro trabajador. Esta sentencia deja un precedente muy importante en el hecho en el que se deben de cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, independientemente del tipo de contrato establecido con sus trabajadores o del tipo de labor que se realice. Esto con el fin de preservar la integridad del trabajador y no incurrir en actuaciones indebidas que conlleven en sanciones económicas, lesiones graves o peor aún, pérdidas humanas. Buenas noches, mi nombre es Juan David Súa, del Grupo 25. Nuestra opinión respecto a la sentencia, bueno, tiene varios puntos. El primero de ellos está en el artículo 6 del decreto de 1295, donde señala que durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar la cotización obligatoria del Sistema General de Riesgos Profesionales. En este caso, pues nos muestra que la obligación siempre va a ser del empleador. Siguiente a esto, nos dimos cuenta que en la Ley 100 de 1993 nos habla de unas sanciones previstas por el Código Sustantivo del Trabajo. Pienso que en esta sentencia, a pesar de que el empleador cumplió con pagarle la cuenta al empleado, le hicieron falta unas sanciones que están previstas en el código. Dentro de la lectura encontramos varias sentencias parecidas a la nuestra, donde nos mostraba que siempre iba a prevalecer el beneficio al empleado.
Dentro de ello encontramos dos palabras importantes. La primera es irrenunciabilidad, que es la responsabilidad objetiva, y la eficiencia, que implica la continuidad de la prestación del servicio. En nuestra sentencia, el empleado no siguió ejerciendo los labores, pero ya por fuerza mayor o por el mismo inconveniente que venían trabajando con los empleadores. Como grupo sí estamos de acuerdo con la sentencia, ya que se le respetó el derecho al empleado, eh, y se le pudo resolver que le pagaran la cuenta que tenía pendiente por los daños y perjuicios que le había hecho la empresa, pero sí nos dimos cuenta que hizo falta unas sanciones pertinentes para el empleador. Sí fue un descuido del empleador, y por eso viene todo este tipo de cosas que veíamos en la sentencia, y como lo relataba nuestro compañero, todos los sucesos. Entonces, debido a esto, sí se le respetaron los derechos al empleado, pero hicieron falta las sanciones pertinentes. Muchas gracias.